que tratamos de predicar expositivamente porque es la mejor forma de predicar, donde no saca versículos fuera de contexto, sino va en texto, como fue escrita la palabra de Dios. Pero en Proverbios es un poco diferente porque se repiten los mismos temas a través del libro de Proverbios, por lo cual entonces lo estamos haciendo en forma de coger el pasaje, el capítulo, y agrupar muchos versículos, porque estos principios se repiten en el libro de Proverbios. Y lo que es excelente de repetir algo es básicamente es como todo, en la repetición. A veces me acuerdo cuando por primera vez estaba maestro de escuela dominical y veía que muchas veces era lo mismo de repetir algo. Y yo como que me sentía mal porque, oye, pero es lo mismo, hasta que llegué a Colosenses, cuando el apóstol Pablo escribe y dice, no me es molesto repetiros lo mismo, porque es en la práctica que empieza a entonces nosotros a meditar y como a recordar nuevamente, y se vuelve algo parte de nuestras vidas. El ejemplo, me acuerdo que estaban entrevistando a un pelotero, y básicamente cuando le preguntaron por qué él es tan buen fildeador, obviamente la segunda base de los Mets, pero no de los Yankees, y básicamente era que el papá le daba 300 roletas ¿a qué? Al día, y todas eran ¿de qué? De frente. No esas jugadas espectaculares que vas para un lado. Él dice, si tú te concentras en lo que viene a frente de ti, pero despreocúpate las que vienen ¿qué? Hacia el lado, ¿ok? Hacia el lado. Y eso lo hizo básicamente ser tremenda estrella en ese sentido. Y hablamos de la ¿qué? De la repetición. De la repetición. En los tiempos de antes, hoy en día, y algo rápido dice, pastor, usted mezcla muchos deportes, pero hay un principio. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que los europeos ahora mismo están siendo mejores jugadores de baloncesto que los americanos? Fíjense, hoy en día, si mencionan los mejores, son europeos. Luka, el de Denver, Jokic, Giannis, el mismo de Canadá, son los mejores 4 jugadores. ¿Y por qué está hablando esto? Primeramente, mira lo que sucede, porque va en el principio de disciplina. Toda persona sabia usa disciplina bíblica, aunque no la sepa. ¿Ok? Porque en Estados Unidos se ha convertido en torneos de baloncesto y juegan 3, 4 veces a la semana y practican 1 o 2 veces. En Europa y en el mundo entero practican 4 o 5 veces a la semana y juegan solamente ¿qué? 1 vez. ¿Están viendo? Entonces, ¿en dónde está que una persona de 7'5" pueda manejar la bola como un pequeñín? Decimos pequeñín porque en la NBA si mide 6 pies eres pequeño. De 6 pies. Porque está constantemente ¿qué? Practicando, no simplemente ¿qué? Jugando. No, vea esto, pero el mismo contexto se aplica en la iglesia. Mi último trabajo secular, o no, mi penúltimo trabajo secular, que fue un trabajo o sea, cuando digo espectacular es porque era gerente de un hotel, o asistente gerente de un hotel, donde se quedaban todos los jugadores de la NBA. O sea, eso es como un nene en un candy cane. Ver todos los jugadores, hablar con los jugadores que estén caminando como de tú a tú. Estoy hablando de Michael Jordan. Si no sabe qué es Michael Jordan, pues entonces ya otro mensaje para usted. De todas estas famosas estrellas y yo verlos en mi caminar. Pero vi algo bien interesante, que cuando ellos se quedaban en el hotel y al otro día caminaban hacia Orlando Arena, ellos iban y practicaban alrededor de las 11 de la mañana al mediodía para el juego de la noche. Y noté algo porque ellos iban con tenis usadas, pantalones hasta cortados, camisetas como cualquiera los ve en las calles, ¿ok? A la práctica. Pero sin embargo, cuando viene el juego en la noche, ¿tienen qué? Su uniforme. Y las tenis ¿qué? Nuevas. Okay, cuando hablo de altura, una vez tuve que llevarle el tenis que lo dejó uno de los jugadores debajo de la cama, size 19. Lo bueno fue que me monté en el tenis, simplemente empujé y llegué como una yola, porque era el cruzar del hotel. Entonces me puse a pensar porque noté algo,
que durante la práctica ellos se ponen cualquier ropa. Pero en el juego, ese es que el mundo que está viendo. Las tenis nuevas, los sneakers nuevos, todo es nuevo. Para aquellos que son atletas o juegan algún deporte, algo que me tocó una vez y puse a pensar, ¿por qué Michael Jordan usa tenis nuevas en todos los juegos? Porque para aquel que es atleta y juega y sabe un poco, la tenis nueva es nueva. Tú quieres que esté se acomoda, especialmente de cuero es buena, se acomoda. Y a mí me gustaba después de varios juegos, como que empezaba como a coger forma. Claro, después me enteré básicamente que él tiene una persona que él le paga diariamente para que se la ponga suave si se la ponga. Pero esto es cuando lo entrevistaron. Él dijo, porque yo quiero acordarme cuando yo era pobre y recibí esas primeras tenis, sneakers, diariamente, y quiero sentirme en cada juego como por primera vez que hubiera recibido esos sneakers. Pero eso me tocó espiritualmente, porque a veces los domingos se convierten en rutinarios. Y cuando yo canto, yo voy donde yo estuviera sin Cristo. Voy antes de convertirme a Cristo y que cada domingo sea algo especial. Y no se convierte en algo rutinario, sino algo especial diariamente. Así como él se ponía estas tenis nuevas y debajo de su pantalón usaba otro pantalón. Y dice, pastor, está hablando de deporte. No, está hablando de espiritualidad. Siempre se ponía el pantalón de la universidad que él jugó, de North Carolina, para acordarse de dónde él vino. Y a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y por eso las alabanzas se convierten en simplemente una memoria y no realmente dónde estuviéramos sin Cristo. Hoy día. Y se convierte esto en una religiosidad y un romance cristianos. Si es la música la que te inspira a adorar al Señor o alabar al Señor, porque adoración es algo diferente a adoración. Entonces tenemos que examinarnos, porque debe ser ya que nuestro amor, si yo tengo que esperar una canción romántica para tener sentimientos con mi esposa, tengo que chequearme a ver si los sentimientos deben estar ahí. La canción romántica lo que hace básicamente es lo que está adentro de nuestro corazón. Y eso es una introducción para hablar un poco de sabiduría. Y básicamente voy a comenzar donde acabamos la semana pasada en el versículo 7. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, la fundación de cualquier cosa sabia está fundado en quién es Dios. Y temor a Dios reverencia, respeto, obediencia, no miedo, sino entender, tenerle temor a Él. Y cuando hablo de los sabios, toda sabiduría está basada en los principios bíblicos y aún ellos no lo saben. Si usted estudia la Biblia de todas estas personas famosas, el mismo de Amazon, el amigo de José, el mismo de Apple, si usted busca detrás de ellos hay una disciplina, hay unos principios bíblicos, aunque no lo sepan, que están ahí puestos. Entonces la pregunta que le hago hoy en día, no tiene que levantar la mano, ¿quién quiere ser sabio? Who wants to be wise? Porque hay un costo en la sabiduría. Pero tres cosas que quiero compartir rápidamente. 3 puntos. Escucha la sabiduría. Listen to wisdom. Y empieza con el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces eso nos dice que escuchemos primeramente a nuestros padres. ¿Y por qué a nuestros padres? Primero porque es la primera línea de autoridad. Por eso cuando los mandamientos dicen honra a tu padre y a tu madre, honra a tus padres, porque básicamente ahí es donde comienza la autoridad nuestra. La autoridad nuestra. Entonces no solamente cuando dice que los hará lucir, se dice que hace gracia básicamente en nuestra cabeza. O sea, está hablando de de nuestro pensar. Y cuando habla de collar, no está hablando de los collares que se ponen los raperos, ¿verdad? Aquí bien grandes así cuando tienen su rap. Sino simplemente es como un adorno donde la gente te admira, no por lo que estás vistiendo, sino por lo que representas.
A eso es lo que se está refiriendo. Y usted sabe cuando usted conoce a un hijo bien criado, ¿ok? Que hay algo que dice, ¿quiénes son los padres de esta persona? ¿Dónde esta persona aprendió estos principios? Entonces, cuando nos manda entonces que empieza el principio de que de autoridad, comienza ¿con quién? Con nuestros padres. Entonces, si usted no se somete a los padres, y pongo entre paréntesis, padres normales, no padres perfectos, pero cuando digo normal, porque es difícil que, usted dice, pastor, si usted conociera que mis padres abusan de mí. Yo no estoy hablando de ese tipo de padre, o yo no tuve padre, pero estoy hablando en el sentido general de esa autoridad, ¿ok? Entonces, si usted no se somete a los padres, ¿no se va a someter a quién? A Dios. Imagínense, tu padre, vamos a usar sentido común como siempre digo aquí. Esta es la persona básicamente que te compra la ropa, que te da de comer, que muchas veces te da tus gustos, ¿ok? Que tú sabes, aunque no lo diga con su boca, que de una forma te ama y trae seguridad. Y si tú eres deshonroso, entonces a tu padre y a Dios, que tú no lo has visto, no lo vas a poder ¿qué? Honrar. No lo vas a poder honrar ¿quién? A Él. A Dios mismo. Y muchas veces yo me acuerdo que ahora con mi hija y las nietas de mi esposa, que entonces ella me dice, no, explícale por qué algo. Yo le decía, no tengo que explicarle por qué algo. Y a veces sí tienes que explicarle por qué tienen que hacer algo. Por muchas veces yo le decía, no, yo no tengo que explicarle. Porque estoy creando en ellos, tú confías en lo que yo te digo. Hay cierto a veces que hay que explicarle. Me acuerdo y nunca se me olvida cuando los pongo a lavar el carro y dice, primero lava el techo, el carro, y después lava los lados. Y yo entonces básicamente que ellos empezaron ¿por qué? Por abajo, por lo cual cuando fueron a lavar el techo, ¿qué pasaba con lo de abajo? Se ensuciaba. Y decían, pero papi, tú no me explicaste. Y dice, yo no tengo que explicarte, porque Dios no te va a decir qué, el resultado final. Él solamente tienes que obedecer. Que obedecer. Para confiar en Dios toma ¿qué? Fe. Y simplemente no me hace sentido conmigo que si papi es, porque recuerden que los hijos van cambiando. Cuando son pequeños nosotros somos ¿qué? Los héroes. We're Superman. Cuando llegan a esa edad de teenagers medio jóvenes, we're okay. Cuando llegan a los 18, 17, ¿y quién es este viejo? Este no sabe nada. ¿Cierto? Hasta que entonces llegan en una edad donde dicen, recapacitan en cierto sentido. Pero normalmente comienza todo con ¿qué? Con los padres. Honrar a los padres es honrar a quién, a Dios. Deshonrar a los padres es deshonrar a quién, a Dios. By the way, deshonrar a un jefe tuyo es deshonrar a quién, a Dios. Deshonrar el gobierno es deshonrar a quién, a Dios, porque Él ha puesto ¿qué? El gobierno, las autoridades. Sea algo legal o ilegal. Por ejemplo, ¿qué sucede? Quiero ser bien cuidadoso, pero hay que decirlo básicamente. Sí, y qué tragedia la que ocurrió en Minneapolis. Pero yo estoy casi seguro, y puedo estar casi seguro, que los papás le dijeron, oye, hay una línea que tú no cruzas, que es la ley. ¿La línea de quién? De la ley. You don't cross that line. Tú no cruzas esa línea. Aquí no estoy hablando si está correcto o incorrecto, porque por ejemplo, aborto es asesinato. ¿Ok? Y si usted ha cometido eso y le pidió perdón a Dios, está confesado bajo la sangre de Cristo. Pablo mató cristianos y vino a ser el segundo más grande en el Nuevo Testamento. Menciono esto, pero ¿sabe qué? Es asesinato. Pero en nuestro país es legal. Por lo cual, como es legal, hay una línea que si yo voy a protestar no la puedo ¿qué? Pasar. Por lo cual yo no puedo pasar ¿qué? Esa línea, aunque yo sé que está en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Está en contra de la palabra de Dios. Pero eso no me da a mí la autoridad. Yo puedo decir, yo en la autoridad que me da la Biblia, yo voy a cruzar esa línea, o voy a meter mi carro, o me voy a meter contra la autoridad que está en ese lado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que yo no puedo hacer eso. Y la Biblia me dice ¿qué? Que yo tengo que seguir ¿qué? La autoridad. Por lo cual, si voy a protestar, ¿protesto qué? Donde la ley me dice, no te pases que de ahí, porque eso es lo que me ha dicho ¿qué? Dios en su palabra. No te pases de ahí. Toda autoridad la ha puesto ¿quién? Dios. Pero ¿cómo que todo? Sí, porque ellos son los que van a dar cuenta ¿a quién? A Dios. Yo tengo que dar cuenta a Dios
por mi comportamiento, no por mis líderes. Entonces yo me comporto de acuerdo a lo que me enseñaron mis padres, que tenían mis madres. Un policía te dice algo, tú te quedas ¿qué? Callado, ¿ok? O cuando yo era niño en Santo Domingo, que vi a mi primo que cada vez que le daba la licencia al policía, y porque hay un billete detrás de la licencia, no entendía, después vine a entender. O sea, yo pensaba que era y digo, mira, los toles de Santo Domingo son diferentes a los de Estados Unidos, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente tú obedeces porque esto no es el que te caigan bien, o si estás de acuerdo o desacuerdo, esto es lo que es la ley. Eso es lo que es la ley. Escucha a tus padres. No cruces la calle. No hagas esto. No hagas lo otro. No, ¿qué? No. ¿Sabes cuántas veces tienes que llamar la atención? ¿Cuántas veces crees que tienes que llamar la atención? Una vez. Anoten esto porque en toda la vida. En los deportes son señales. Te hacen para el bateador o para cualquier cosa. ¿Cierto o no es cierto? Tú no estás allí cuando estás corriendo las bases viendo lo que el coach, si tu opinión es que yo no sé, no, tú obedeces ¿qué? Al coach. Si te sacan en tercera, ¿de quién es la culpa? Del coach. Si seguiste, ¿ok? Y no te mandaron, entonces te la tienes que cumplir con el coach. Pero hay una regla en béisbol que básicamente no importa lo que tú bates, tú corres rápido, ¿qué? A primera base. Hay algunos que se creen superestrellas, que ahí no voy a mencionar los nombres porque son de Venezuela, pero está bien, Acuña. Por si acaso. Como dio un no sé, entonces empieza que o sea, hay cosas que están ya escritas, pues es lo mismo en la Biblia, simplemente sentido común. Yo pongo mis ojos que en Cristo, Él es mi coach. Sucede cualquier cosa, yo te voy a decir a ti. Entonces yo puedo confiar en quién, en Él, porque nuevamente sentido común. Él dio su vida, ¿por qué? Por mí. Usualmente los coaches son ¿qué? Jugadores que saben ¿qué? Más que ¿qué? Más que tú. ¿Sabes? Más que tú. Entonces, vea esto con la sabiduría. Y esto es tremendo. Voy a brincar al 20. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La sabiduría de Dios no está escondida. No está escondida. Eso es lo que se está refiriendo aquí. Es nuevamente como una mujer gritando ¿qué? En las calles. ¿Está disponible para quién? Para todos. En Santiago 1 dice la semana pasada. ¿Quieres sabiduría? Pídesela a quién. A Dios. ¿Quieres saber algo de Dios? Aquí está ¿qué? Su manual. Es que no entiendo su manual. Entonces búscate un entrenador. ¿Me están siguiendo? Hay gente que paga extra. Cuando vas al gym, tú tienes tu membresía, te cobran $9.99 o $15.99. Pero si quieres algo especial, te llevan a una esquina y te hacen sufrir por un tiempo, ¿ok? Es un entrenador especial para trabajar en ciertas partes de tu cuerpo. ¿Sabes lo que es la iglesia? La iglesia es eso, lo que es el training. Es un entrenamiento, el sexto entrenamiento. Entonces, es ponerte tus manos no solamente en su palabra, sino en la guía para que vayan guiándote, para que entonces tú estés bien espiritualmente y usualmente hasta físicamente. Porque la iglesia tiene un menú. ¿Sabían eso? Mucha gente no sabe. Sí, un menú. O sea, es increíble como tú quieres saber la mejor dieta, ya está escrita en el Antiguo Testamento. By the way, ¿quién usted cree que comenzó la circuncisión? Las únicas personas circuncidadas era el pueblo de Dios. Y ahora todo el mundo se circuncida. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esa es la higiene que correcto para todo bebé que nace. Pero la única distinción entre alguien del pueblo de Dios y alguien que no era el pueblo de Dios era ¿qué? Circuncidado, porque el pueblo no se circuncidaba. Bueno, ¿quién comenzó que te tienes que lavar las manos? ¿Se acuerdan del COVID, verdad? Lávate las manos, canta feliz cumpleaños 3 veces. ¿Ok? Sí, porque lavarse las manos es la fuerza. Si usted abre el Nuevo Testamento, ¿qué te dice? Lávate las manos. Purifícate. Están los principios, están básicamente que aquí. Es más, yo creo que cuando los hermanos que vendieron a José, que no lo reconocían, recuerden que José era un teenager cuando lo vendieron. Ahora ya tiene más de 30 años.
Está peinado como egipcio. Lo más seguro pintado porque se pintaban como los egipcios. Y él les dice, acérquense, porque ellos no sabían quién era. Esto no lo dice la Biblia, esto es mi opinión, o sea, no es algo seguro. Yo, cuidado si le enseño la parte privada. Espérate. No, porque está marcando que yo soy qué. Esta es la marca de nuestro pueblo. Porque dice, los egipcios no sé qué, no se circuncidan. Solamente que el pueblo de Dios era circuncidado. Y digo esto porque en principio un científico, porque nuevamente la Biblia es la palabra ¿qué? De Dios. Cuando estaba leyendo esto, eso que gritan en las calles, me acuerdo una vez estaba con mis hijos y había una calle bastante principal en una de las calles donde yo vivía en Orlando, y un árbol un árbol grande se acababa de caer. Y la gente puede ir por allá a 50, 55 millas por hora. Significa que los hispanos viven a 70, 80. Entonces yo me preocupé porque en la curva tú no ves el árbol con suficiente tiempo. Entonces yo me paré con mis hijos como hacer, ¿sabes? Como que slow down, ¿ok? Muchos siguieron ¿qué? De rolo y por poco se meten con ¿qué? Con el árbol. Y yo por la gente decía, pero qué gente bruta. O sea, por lo menos te estoy llamando la atención. Después entendí, wow, 3, 4 hispanos haciéndole hacia alguien, pues el amor se asusta. No sé, estoy ok, we're Hispanics, aquí over here. Pero hubo algo peor. Leí hace años que en Luisiana un puente se había quebrado. Por lo cual había una persona que está dándole ¿qué? Señales en los 1980 y algo. Y no le hicieron caso. Y tú veías carro tras carro irse ¿por qué? Por un risco. Hermanos, nuevamente por eso yo digo, es simplemente que sentido común y un poquito de fe. La sabiduría está ahí, si tú ¿qué? Si tú la buscas, está en las calles. Entonces nota esto, presta atención. Dios está siempre trabajando. Entonces Él te va a enviar ¿qué? Señales y cosas que en tus vidas a veces permite tragedias en nuestra vida para que vengamos ¿a quién? A Dios. Entonces tú lo puedes coger en tu necedad. ¿Y sabes lo que hace? Usas esa tragedia para sacarle el puño ¿a quién? A Dios. Pero miren lo triste. Entonces, mira lo que tú permitiste en mi vida si tú eres Dios. Mira la cruz. Él permitió la muerte ¿de qué? De su propio hijo. La humillación de su propio hijo. La traición de un hombre perfecto. Y la pregunta para ti, ¿cuál es tu situación? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y Él permitió a su propio hijo, a Dios mismo encarnado, que fuera traicionado, vendido por uno de sus panas o chamos, se llamaba Judas. ¿Ok? Noten esto, esa traición. ¿Ok? Un juicio ¿qué? Falso, injusticia y muerto desnudo en una ¿qué? En una cruz. Mi pregunta para ti es, ¿y cuál es tu injusticia? ¿Y cuál es tu situación? Y falleció un hijo joven, yo enterré una hija, y falleció esto y el otro. Pues él mismo solamente vivió 33 años. Entonces lo puedo usar como para acercarnos a Dios, que Él nos está ¿qué? Llamando, porque lo segundo, nota esto, o buscas sabiduría, escucha es el primer punto. Son 3 palabras a recordar, escucha, y lo 3 rechaza. La primera es una acción de ¿qué? De escuchar, la segunda entonces rechazar. Pero ¿rechazar qué? Versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Está hablando para la parte económicamente y ganancias. Si el primer punto fue escuchar, el segundo es ¿qué? Rechazar. Be careful. ¿A quién tú estás qué? Escuchando. ¿Qué es lo que tú escuchas? Porque nuevamente tú solamente puedes escuchar o a Dios o a otros. O sea, no hay entremedio y no hay competencia. ¿Ok? No hay competencia. ¿Qué no es el que tú estás escuchando? ¿Qué voz tú escuchas? Porque todos los que están aquí, ¿ok? A veces los comentarios, eso es la iglesia porque te dicen esto, tienes que hacer esto y del otro. Entonces, ¿qué voz tú escuchas? ¿A quién porque tú escuchas a alguien. O sea, todos nacemos con el cerebro vacío, ¿ok?
No mira al lado y viene su cónyuge, el pastor a este todavía le queda medio vacío. Pero, ok, el cerebro se va a empezar a llenar y algo nos va a impactar a nosotros. Alguien. ¿Qué información estamos recibiendo? Anote esto y por eso vuelvo a Génesis. Yo no sé ustedes, pero unas vacaciones perfectas y eternales. El jardín del Edén. No hacía ni frío ni calor. ¿Cómo usted lo sabe? Porque estaban desnudos. Entonces no hacía frío. Los mosquitos no te picaban. Las hormigas no te picaban. ¿Y por qué? Porque estaban desnudos. Los animales te obedecen. Él le puso nombre a todos los animales. Quiere decir que un león no se lo comía. Porque el hombre estaba aquí en dominio, ¿qué? Sobre todo, ¿a qué? La tierra. Por eso sí los dinosaurios existieron. Está en el libro de Job. Pero hubo una extinción. Cuando él destruyó, ¿qué? La tierra, porque ya entonces ese tipo de animal ya el hombre no tenía, ¿qué? Dominio, porque el hombre tenía dominio sobre todo, ¿qué? Animal. ¿Sabes lo que es eso? Él vende leoncito de peluche. Ahí fue que pasó los peluches, básicamente. ¿Ok? No, síganme. Que eso ha sido en el momento que dejaron de escuchar la voz de Dios, vino ¿qué? Temor. No, eso, temor, falta de esperanza. O sea, la palabra temor no había existido. ¿Tuvieron qué? Miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas otras voces y no de Dios, debes de tener miedo. Pero tú escuchas la voz de Dios y lo que Él quiere hacer, puedes tener ¿qué? Paz. Porque sabes que Él está ¿qué? En control. Entonces lo primero que hicieron fueron, comenzaron su propia iglesia. Dice, pastor, sí, su propia iglesia, porque entonces ellos dijeron, bueno, ¿que sabes qué? Yo creo que si nos ponemos hojas, nuestra vergüenza de estar desnudo, podemos entonces ir ante la presencia de ¿quién? De Dios. O sea, si yo soy bautista, o protestante, o católico, o adventista, entonces puedo ir delante de Dios. Mira, yo no, o sea, estoy tapando mi vergüenza con la religión. ¿Y sabes lo que sucede? Que nosotros no podemos ir delante de Dios por la religión ni por nuestro comportamiento, porque somos seres imperfectos. Y mire lo que Él hizo. Tomó un animal inocente, no dice la Biblia, pero yo estoy casi seguro que tomó ¿qué? Un cordero. La primera muerte en la Biblia. Un animal que no tenía nada que ver con el pecado y la desobediencia de ¿quién? De Adán y Eva. Y lo sacrificó. Y derramó su sangre. Y lo vistió con la piel del animal. La piel del cordero. Por eso es que cuando Juan ve a Jesucristo caminando y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los vistió. Pero ¿sabe también lo que hizo? Le cerró ¿qué? El jardín del Edén. El jardín de Edén. Punta Cana se queda. Yo creo que Punta Cana es una entrada a un barrio al lado del jardín del Edén, básicamente. O donde sea, Hawái o lo que fuera. Perfecto. Perfecto. Y el hombre simplemente, sí, tenía su trabajo, era supervisar la tierra. No tenía que trabajar. Fue en Génesis 3 que tuvo que ¿qué? Que trabajar. Y la mujer iba a dar a luz sin dolor, imagínense. Nosotros que tuvimos 6 con dolor, mi esposo hubiera tenido como 20 y ya. ¿Ok? Ya, no, imagínense. Porque hay algo, yo no sé, o las mujeres tienen corta memoria o hay algo, porque es como que se le olvida, ¿verdad? Y después uno trata de otro. ¿Ok? Pero está bien, eso es otro mensaje. ¿Ok? Entonces, ¿a quién tú estás escuchando? Porque tú estás escuchando a alguien. ¿Ok? Y tú dices, yo no escucho a nadie, yo no veo las noticias. Pues te escuchas tú mismo. And that's bad. A veces bromeando hay personas que yo considero que a lo mejor no son simples. Y dice, estoy pensando, y yo, ADH, qué problema. Ok. ¿Por qué? Porque Adán pensó entre él y ahí fue que sacó la idea, vamos a ponernos hojas. Fíjense. Y mira lo primero que hace. ¿A quién le echó la culpa? No. ¿A Dios? Sí, la mujer que ¿qué? Que tú me diste. Si no me lo hubiera dado. Pero en el capítulo estaba como un niño en Candilán. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y ahora, la mujer que tú me diste, ok, pelirroja. Se pelirroja porque salió del barro, bueno, de aquí, el barro. Bueno. El primer punto, ¿a quién debemos entonces nosotros escuchar? Por eso en Salmo 1 que traemos, el primer estudio bíblico que traje fue el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo, ¿qué? ¿En consejo de qué? Bienaventurado, feliz, bendecido, que no estuvo en consejo de quién? De malos. ¿Quién está escuchando? Que no sea ¿qué?
camino en los caminos de ¿qué? De pecadores. Porque empiezas a escuchar algo, empiezas a caminar donde no tienes que caminar. Y finalmente te acuestas o te sientas donde tienes que ¿qué? Sentarte. ¿A quién tienes entonces? ¿A quién está escrito? ¿Cuál es la influencia? Por eso menciono muchas veces, cuando escuchas las noticias, ¿ok? El tono decía, y discierne por las mentiras que dicen. O lo que te quieren hacer ver. Y por eso, y pastor, si usted, no importa, yo veo cualquier cosa, como mencioné, digo, puede ser verdad, puede ser mentira. I want to see the whole thing. Yo no le creo a nadie, porque si los noticieros no les puedo creer, están tratando de venderte un producto o un partido político donde Dios, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú crees de esto? Pero no te dejes influenciar por lo que tú estás viendo. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecháis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Esto es Dios aquí hablando, no a nosotros. ¿A quién estás escuchando? Porque la sabiduría de Dios es un escudo ¿para qué? Para nuestras vidas. Y no obedecerlo es ¿qué? Es rechazarlo. Esto no es aquí entre medio. Cuando yo le hablo a alguien que no conoce a Cristo, le digo, ¿quiere entrar a tu vida de Cristo? Hoy no. ¿Está bien? Pues lo está rechazando. No lo estoy rechazando. Mañana es que es rechazo, ¿cierto o no es cierto? O sea, cuando me dicen, ¿vas a comer ahora? No, más tarde. Estoy haciendo un rechazo de que este no es el tiempo. No sé si entienden. Entonces, nuestra mente como que pensamos, ¿ok? No lo estoy rechazando. Sí es rechazo porque no lo estás, ¿qué? Recibiendo, no estás tomando ¿qué? Una decisión. Entonces observa, reprensión y no me quisiste. ¿A quién escucha? No obedecer es rechazar la protección de quién? De Dios y la bendición de Dios. Fíjense, la bendición y la protección de Dios. Miren que en Egipto cuando llegaron las plagas, es interesante porque Dios a propósito cerró el corazón del faraón. Pero era para que cada plaga representaba a los dioses del pueblo de Israel. Por eso es que la última plaga es el hijo mayor. Porque en aquella época el hijo del faraón, ellos lo consideran que dioses. Voy a eliminar todos tus dioses. Y eliminó todos sus dioses. Aún el Dios de qué? El Dios humano. Y nosotros si tenemos otros dioses, entonces estamos poniendo esos dioses antes que Dios. Antes que Dios. Y último, esto nos lleva al tercer punto entonces. No rechaces que su protección. Escoge obediencia, entre comillas sabiduría, sobre rebeldía. Nota esto, no hay entremedio. No hay entremedio. Lo que pasa es que puede haber una rebeldía. La palabra es cuando alguien que es desobediente, pero no te los pone así, se me olvidó cuál es la palabra, es desobediencia pasiva. Desobediencia pasiva. ¿Sabes qué? Yo prefiero desobediencia activa. Porque uno de mis hijos, el número 5, cuando tienes tanto como los presidentes por número, es más fácil. ¿Okay? Si el número 5 era desobediente pasivo. Increíble. Pero como yo no caía en cuenta, ¿verdad? Sí, está bien, papi. Pero por dentro, I'm not going to do that. No, yo prefiero que fueran los primeros 2. Que por lo menos, que tú no vas a hacer qué. Como si tuvieran choice. Que tú qué. ¿Ok? Me acuerdo ahora, tiene que ver con el final y tiene que ver estos principios que tú aprendes de tus padres y a veces tienes que discernir. Porque cuando mi mamá decía, en guerra avisada no muere gente. ¿Ok? Y yo era rápido, corría. Pero entonces lo que me está diciendo, okay, ese comportamiento, esa frase, esa obediencia, no te preocupes. Por eso a veces llegaba como si hubiera puesto Botex a la escuela. Y by the way, wow, es que en aquella época había abuso. ¿Sabe que yo prefiero ese abuso al abuso hoy en día de los hijos con los papás? Y el que conoce a mi mamá dice, tu mamá tan pasiva. ¡Pah! ¿De dónde viene esto? ¿Te acuerdas la semana pasada cuando dijiste esto? En guerra avisada no muere gente. Pero sabes que después descubrí como adulto que eso no es verdad. En guerra avisada sí muere gente. Lo que pasa es que muere
menos gente. Sí, es verdad. Porque muchos se le avise que y no prestan qué. Atención, mueren menos gente porque se preparan. Entonces, hijo mío, no andéis en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosamente a derramar sangre, porque en vano tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Fíjense, codicia. Tratar de tener más, tratar de adquirir más. No hay nada malo en la Biblia con tener más y ser rico y tener todas estas cosas. Lo que está buscando es que tú no tienes que ¿qué? Que buscarlas. Que tú busques ¿quién? A Dios. Que tú busques a Dios. Entonces él concluye dándonos continua advertencia de poner en práctica y disciplina lo que nuestros padres nos enseñaron. El sentido común se ha perdido. Se ha perdido. A mí yo me pongo a pensar entonces, nuevamente, esto es sentido común. ¿Por qué no hubo marchas cuando la nación se volvió loca y abrió la verja y que entrara todo el mundo? I'm just saying. Yo no estoy hablando aquí si entró o no entró, esto es secundario. ¿Por qué? Nuevamente lo mencioné la semana pasada. ¿Por qué no hay marchas ahora en Irán? No, eso no sale en las noticias, no hay nadie protestando, porque eso sí es una injusticia. Están matando a gente que está protestando por el gobierno, que va del gobierno, un gobierno musulmán, porque musulmanismo no es una religión, es un sistema político que tiene sus propias ¿qué? Leyes y tratan de ¿qué? De imponerlas. Ahora vea esto. Si usted aprende a discernir, ¿ok? Porque alguien una vez me dijo, pastor, no, porque yo tengo un amigo musulmán y usted habló mal de los musulmanes. Y yo le dije, pero es un momento, hermano, al contrario, usted parece que no estaba escuchando el mensaje. En aquel mensaje, porque ahora no he dicho el porcentaje, yo hablé bien de los musulmanes. 75 a 80% de los musulmanes son personas que religiosas, calmadas y no le hacen daño ¿qué? A nadie. Eso yo lo dije en el mensaje. ¿Me están siguiendo? Yo no. Es solamente el 15 al 25%, que básicamente son simplemente, creo que son 300 a 400 millones que quieren matar a los infideles, a los que no siguen ¿qué? Su religión. Eso es más que todos los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque entonces alguien que habló mal. No, al contrario. Muchos de ellos son personas que decentes y quieren el bien. Mi preocupación es que son esos 300 millones que cuando se disipulan y creen lo que creen del yihad. Preocúpate. Pero es para que vean lo que la gente, porque a veces yo digo algo y la gente coge lo que quiere aplicar. Y eso es necedad. Por eso la Biblia tratamos de ir versículo por versículo para que esto es lo que Dios nos quiere decir. Y usted estudia, ¿usted qué? Usted es responsable. Entonces por eso tenemos que ponerla en práctica y en disciplina. En oración y en lectura bíblica. Oración, porque oración es hablar con Dios, alinearnos con Dios. Pero si usted no sabe la palabra de Dios, va a orar incorrectamente. Porque no conoce a quién, al que le está pidiendo. ¿Ok? Siempre uso el mismo ejemplo. Digo, mi amor, este es nuestro 43 aniversario. Y a menos que sea como Joaquín, que a los dos les gusta el béisbol. Y le digo, mi amor, mira lo que hice para celebrar tu aniversario. Te amo tanto que tengo un fin de semana completo a ver a los Mets y a los Yankees jugar. Tú eres mi amor y tengo todo pago. Tengo hasta una limusina. ¿Ok? Si eso sucede un día voy a venir con los tickets en la oreja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mi esposa le importa nada los Mets. Hay que orar por ella. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Entonces yo la amo basado en quién es ella y lo que le gusta a ella. Entonces tú puedes orar, yo le oré al Señor por esto y no me dio esto. Pero tú conoces lo que Dios quiere para ti. Porque Él sabe lo que Dios quiere para ti mejor. Por eso empieza con ¿qué? Con la palabra, es alinearse a quién. Orar es alinearse a Dios. Entonces, conocer su palabra, conocer lo que le está diciendo, para entonces leerla
estudiarla. Por eso tenemos grupos de vida. Los grupos de vida son para que se reúnan en matrimonios o en damas o en caballeros o mixtos y puedan estudiar la palabra y aplicarla en el diario ¿qué? En el diario vivir. En el diario vivir. Y ya la palabra te dice, mira, la palabra te dice que no te dejes de congregar. Pero el necio, cristiano necio, o no es ignorante, porque eso es lo que dice la palabra. Yo tengo que ir a la iglesia. Ok, bien. ¿Y por qué Jesucristo iba todos los sábados? Y te digo, pero a los sábados, pastor. Bueno, porque la religión judía eso es lo que practicaba, ¿me están siguiendo? Pero él rompió el sábado porque resucitó ¿cuándo? El primer día, para dar una señal entre la religión que lo crucificó y el cristianismo que fue el primer día de la semana. Y si vamos a la historia de la iglesia comenzó para hacer esa distinción de un nuevo nacimiento que en Cristo, que ya no seguimos una religión. Ahora, hay iglesias que tienen servicio los sábados en la noche, los sábados por el día, no hay nada malo con el sábado, pero me están siguiendo. Lo que estoy diciendo básicamente es que el primer día de la semana y el punto primordial, si Jesús mismo no faltaba a la sinagoga con los hipócritas, que está lleno de hipócritas, Jesús estaba ahí. Es más, Jesús hasta conocía lo que ellos estaban pensando. ¿Y por qué él iba? Él necesitaba ir a la iglesia, él necesitaba ir a la sinagoga. El escritor, el autor de ¿qué? De la vida. Él lo hizo, ¿por qué? Porque él dice en 1 Pedro 2:21, la palabra de Dios, que él vino a ser ¿qué? Nuestro ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Entonces lo seguimos a él. Note que cada vez, yo no voy al gimnasio, no me gusta ir al gimnasio, porque prefiero hacer ejercicio en casa. 1, 2, 3 y 4. Pero yo nunca he visto a alguien, out of shape, que sea el coach. Vente que te voy a entrenar, ¿cómo vas a...? I don't think. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que tuviera... este es un ejemplo ¿qué? A seguir. Un ejemplo a seguir. Cristo es nuestro ejemplo, ya nos lo puso a nosotros. Entonces leer su palabra, meditar por memorizarla para entonces conocerlo. Porque si no, mire lo que él dice, aquí estas palabras son fuertes. También yo me reiré. Y eso es algo simbólico, porque yo creo que Dios no se está riendo en sí, pero yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, ¿y yo qué? ¿No qué? No responderé. Me buscarán de mañana, no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor. ¿Recuerda? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Wow. Ahí está dando lo que, yo no sé, pero ¿quieres tú vivir en paz? En tranquilidad, y te está diciendo. Y recuerden que paz no es la ausencia de problemas, paz es la presencia del que se encarga de los problemas. O sea, el problema no es si hay una tempestad, es si Jesucristo está en tu bote. Hello. Porque aunque esté durmiendo, yo prefiero a Cristo durmiendo en mi bote que despierto en otro bote. Porque nuevamente, paz no necesita. O sea, vas a tener problemas, pero o sea, te estoy obedeciendo, Señor. Yo sé que tú estás en control de mi vida y estoy ¿qué? Tranquilo. Y recuerdo que la semana pasada, prosperidad es paz espiritual. Es lo que prosperidad es. Prosperidad no tiene nada que ver con economía. Es paz espiritual. Y eso es lo que está diciendo aquí. Tranquilidad. Entonces, esta va a ser la consecuencia de desobedecer a Dios, que es igual que rebeldía, que hechicería y brujería. Entonces a mí dice, oye, pastora, que hay un brujo allí. Alabado. Okay. Hay un brujo, aquí hay un hechicería. Y dice, pero yo tengo peores a veces en la iglesia. Porque si eres rebelde, 1 Samuel 15:23, si no me equivoco, está en la Biblia, te dice que brujería, hechicería y rebeldía están en la misma lugar. Porque un brujo tiene otros santos.
Pero ¿cuál es tu santo? Porque si no es Dios, tú eres tu santo. Tú eres que te sigue a ti. Y Adán cometió el error que escuchó la voz de Eva. No es la culpa de Eva, la culpa es de Adán porque Adán desobedeció. Eva fue engañada, dice la Biblia. Pero me están siguiendo qué voz tú estás escuchando. Porque ese se convierte ¿qué? En tu santo. No voy a la iglesia a sentarme 3 horas allí y después está lloviendo. Esas mismas personas se sientan a ver los Buccaneers con frío, con lluvia, con de todo, y pagan dinero, se parquean 3 cuadras, caminan para allá y después aquí, es que hay que parquear aquí y el asiento aquí no es muy cómodo. ¿Sabes por qué? Porque tu santo es el deporte, tu santo es Messi, tu santo no es cristiano. Okay. Y el número 7, el número de perfección, no el 10, los 10 mandamientos no te llevan a Cristo. I'm just saying. So concluyo, porque no hay entremedio. Obediencia o desobediencia. Digo a mis hijos, vete, recoge tu habitación. ¿Okay? Uno de mis hijos empezó a alzar pesa y me decía todo lo que estaba levantando. Tantas libras. Oye, ¿tú crees que tú puedes levantar esa media que pesa media onza del piso? ¿Okay? Pero que yo le diga a ellos, porque esta es la iglesia, oigan esto, oiga iglesia. Estoy hablando a la iglesia ahora, a los seguidores de Cristo. Obediencia no es hacer lo que tú quieras o aún las cosas que Dios quiere que tú hagas. O las que tú quieras hacer que tú crees que Él quiere que tú hagas, es la que Él te ha hecho que tú hagas. Y le digas a tus hijos, mira, quiero que me recojan la habitación. Está bien, mami. Cuando llegues, la habitación está recogida. Y tú llegas. ¿Me recogiste la habitación? No, pero mira lo que hice. Llamé a mis jimellitos. Googleamos, ¿ok? En cómo recoger habitaciones. Tuvimos un estudio de cómo se recogen las habitaciones en una forma ordenada de recoger habitaciones. Pero el punto, yo no te mandé a que hicieras un estudio. Yo te mandé a que recogieras ¿qué? Las habitaciones. Estar en una escuela dominical, venir a la iglesia, no es el mandato. Eso está ahí, eso está obvio. Es cuántas personas le estás hablando de Cristo. Cuántas personas estás discipulando a Cristo. Para que entonces, no, Él nos mandó. ¿Eso es un mandato de quién? De Dios. Entonces hablo, ¿obediencia o desobediencia? Pastor, es que no sé. No tienes que saber. Yo no sabía nada de fútbol americano. Aprendí un poquito y después ahora soy ¿qué? Fanático. Un cuerito, un puerquito que lo llevan así. ¿Por qué celebraban una yarda? Es ridículo. Porque esa yarda le daba oportunidad para continuar ¿qué? Hacia adelante. Pero en mi ignorancia yo veía ¿por qué no la tiran? Y a veces somos así para las cosas de Dios. Es que eso no hace sentido. ¿Sabes qué? Sentido común. Dios me creó. Dios me compró. Él murió en la cruz del Calvario ¿qué? Por mí. Tengo que decir esto. 1976 en Uganda. 1916. 110 rehenes judíos estaban siendo rehenes judíos. Y en 15 minutos, ¿ok? 103 de esos 110 fueron liberados. 15 minutos, pum. Me acuerdo como Maduro. ¿Ok? A lo mejor un poquito más, pero ¿sabes cómo los liberaron? Porque gritaron en hebreo: tírense al piso. Tírense al piso. Y como eran hebreos, los africanos, ¿qué? No entendieron y eran punto, ¿qué? Blanco. ¿Y por qué es 103 de los 110? Porque 7 quisieron averiguar lo que estaban pasando y no escucharon la voz de orden. ¿Sabes qué? Lo más seguro no le informaron lo que iba a ocurrir porque no podían informarle. Pero tú estás siendo informado que Cristo viene. Cristo mismo lo dijo. Los ángeles dijeron: este que han visto subir va a regresar. Tú estás sobreinformado. La única pregunta es: no te quedes esperando, sino tírate y obedece. Arrodíllate, Señor, gracias que tú moriste por mí. Yo no entiendo todo, pero simplemente voy a confiar. Y yo sé que tú regresas. La sabiduría grita en las calles. La pregunta es si nosotros vamos a ser necios o siempre vamos a escuchar la voz de Dios. No la mía, no la de esta iglesia, sino la voz de Dios que está escrita aquí y que la vimos vivida en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra.
pido por cada persona que está aquí presente. Yo no sé dónde están, pero tú sí sabes. Y si no te conocen, que hoy escuchen tu voz. No mi voz, tu voz en sus corazones. Que no es una decisión para unirse a una religión, a una iglesia o a una opción, sino seguirte a ti, Señor. Tu palabra ha sido hablado. Tu ejemplo ha sido explicado. Soy día que ellos te puedan conocer. Nadie mirando, todos orando. Si tú estás aquí y tú dices, yo nunca le he entregado mi vida a Cristo, yo no tengo esa seguridad. Tú estarías dispuesto a simplemente orar conmigo. No te vamos a avergonzar, no vamos a hacer nada. Simplemente yo quiero orar por ti. Tú levantarías tu mano y el pastor, ore por mí. Yo quiero conocer a este Cristo. A este Cristo. Nadie mirando, todos orando. Rostro bajo. Gloria a Dios. Bendiga. Alguien más. Gloria a Dios. Padre, tú conoces cada persona aquí. Tú has hablado de sus corazones. Que no se vayan de aquí sin acercarse a alguien. Si yo quiero conocerte a ti. Oh, al creador del universo. A Cristo Jesús. Hoy es día de salvación. Pero también hablo a la iglesia. Ese pastor, Dios me habló. Y la verdad es que me di cuenta que a veces soy necio. Que escucho más las noticias, a mi familia, al periódico. Y por eso a veces no hay paz. Hay situaciones, decisiones que he tomado erróneas. Pero gracias por su palabra. Y ese si eres tú levantas tu mano dándole gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, nos ponemos en pie.